tal? Buenas tardes. Ahora estaremos viendo este circuito esquemático compuesto por dos amplificadores operacionales. En este caso tenemos un amplificador operacional que hemos visto en el video pasado, que ya resolvimos, que está compuesto por dos capacitores R1 y R2 que van conectados directamente al voltaje positivo del pin 3 del amplificador operacional TL081, y también cuenta con dos capacitores, el capacitor 1 y el capacitor 2, donde uno de ellos está conectado directamente a la salida. El pin 2 del TL081 está conectado directamente a la salida, está funcionando como un buffer o un seguidor de voltaje. Tiene una retroalimentación con una ganancia de 1 en el voltaje de salida 1. Ahora estaría funcionando como el voltaje de entrada para el segundo amplificador operacional TL081, donde ahora cuenta con una sola resistencia y un capacitor. También tiene una retroalimentación, podríamos decir que tiene una ganancia unitaria, o que también estaría funcionando como un seguidor de voltaje. ¿Ok? Entonces el voltaje de salida pasa a ser el voltaje de entrada para el segundo amplificador operacional, y estaremos obteniendo el voltaje de salida 2, y a su vez obtendríamos una función de transferencia general de todo nuestro arreglo. ¿Ok? Bueno, pasamos a la diapositiva 2. En la diapositiva 2 lo único que estamos agregando son las dos fuentes que se estarán utilizando. En este caso tendremos B1 y B2, que tendrán un voltaje de 12 volts, como lo hemos estado trabajando en los anteriores videos. Y si podemos observar, ambos amplificadores operacionales van a estar conectados a su voltaje de polarización positiva y el voltaje de polarización negativa en el pin 4 y en el pin 7 correspondiente para cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora le estamos colocando los valores con los que vamos a estar trabajando nuestro arreglo. Ahora podemos ver los valores de R1 y R2 igual a R3. Todas estas resistencias tendrán el mismo valor de 1 kilo cada uno de ellos, y al igual que la resistencia, los capacitores también estarían manejando los mismos valores. En este caso estarán manejando un valor de 160 nanofarad, tanto el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. ¿Ok? Y R1, R2 y R3 tendrán su respectivo valor de 1 kilo ohms, y las fuentes para polarizar ambos amplificadores operacionales estaremos trabajando, como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, estarán manejando 12 volts cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el análisis para este circuito y obtener su función de transferencia y hacer los cálculos teóricos. Quiero hacer mención que en esta diapositiva solamente voy a mostrar los análisis que he desarrollado en anteriores videos, donde podemos ver este arreglo, tan solo esta etapa. Su voltaje de salida le corresponde a el voltaje de entrada entre 1 más SCR1, y para esta etapa, en la etapa de este filtro, tenemos que su voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada entre todo este polinomio que se encuentra en la parte del denominador, que es un polinomio de segundo orden. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer solamente uso de estas dos ecuaciones para obtener nuestra función de transferencia, porque de hecho ya tenemos estos análisis. Lo único que vamos a hacer es utilizarlos para poder obtener
la ecuación del voltaje de salida. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos presentando nuevamente el voltaje de salida 1 y el voltaje de salida 2, ¿ok? Donde el voltaje, permítanme copiar esta ecuación. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones originales que ya habíamos calculado. Solo que en el voltaje de salida, voltaje de entrada, perdón, en este voltaje de entrada ahora voy a sustituirlo por el voltaje de salida, voltaje de salida 1, ¿ok? Bueno, si es así, entonces automáticamente voy a tomar todo esto y sustituirlo aquí, ¿ok? Ahora me está diciendo que el voltaje de entrada entre todo el polinomio de segundo orden va a estar dividido entre 1 más SCR1. Cabe mencionar que aquí tengo que hacer una corrección, porque si en la parte superior de la primera etapa de nuestro circuito estoy utilizando dos capacitores, donde los tenemos etiquetados como C1 y C2, en este caso, pues la segunda etapa lo vamos a etiquetar con el capacitor 3, ¿ok? Entonces aquí también le tenemos que poner el capacitor 3. Ahora, si hacemos la operación extremos por extremos y medios por medios, permítame representarlo de la siguiente forma. Voy a poner una fracción. Todo esto va a estar en la parte del numerador y en esta parte voy a tener la unidad. Lo voy a pasar de este lado y solamente voy a pasar multiplicando esta parte, que es un polinomio de primer orden que va a multiplicar en la parte del denominador, y todo esto lo voy a eliminar, ¿ok? Permítanme colocar un paréntesis y introducir todo este polinomio a esta parte. Ok, si ya tengo todo esto, lo único que me queda es obtener la función de transferencia, que va a estar en función del voltaje de salida 2 entre el voltaje de entrada, y obviamente estará en la parte del numerador la unidad. Voy a copiar toda esta ecuación. Y en esta ecuación, obviamente aquí voy a tener 1, y aquí voy a poner una fracción para representar esa relación voltaje de salida, ¿no?, entre el voltaje de entrada, ¿ok? Bueno, como podemos ver, tenemos dos polinomios, uno de primer orden y uno de segundo orden. Ahora, estos de primero y segundo orden, si hacemos la multiplicación, que yo no se los recomiendo, aquí tendríamos un polinomio de tercer orden, ¿ok? Bueno, si yo estoy diciendo que yo voy a tener el valor de R1, que va a ser igual a R2, y esto es igual a R3, pues bueno, esto lo voy a representar con una sola R, ¿sale? Bueno, y también el capacitor. Si yo estoy diciendo que el capacitor 1 va a ser igual al capacitor 2, y esto es igual al capacitor 3, todo esto lo voy a representar con una C, que va a ser un capacitor. Si yo sustituyo todo esto en esta parte de la ecuación, ¿qué tengo? Que va a ser C, va a ser R, va a ser C, va a ser R, aquí también,
y aquí va a ser c cuadrada y r cuadrada. Ok, permítanme, voy a poner la expresión. Aquí es c cuadrado y aquí también va a ser r cuadrada. R cuadrado. Ok. Ahora observen que este capacitor CR más CR podemos sumarlos y nos quedaría 2 veces que multiplica CR por S. Voy a poner un paréntesis. Bueno, voy a eliminar esto. Así me quedaría parte de nuestro polinomio. Y de esta forma ya tenemos nuestra función de transferencia. Donde ya podemos nosotros graficar y obtener el diagrama de Bode. Podemos expresarlo esto como aquí voy a poner una fracción y lo puedo expresar como 1 CR y aquí sería más S. En esta parte puedo también expresarlo como 1 CR y perdón, pero aquí sería CR, ambos estarían al cuadrado, ¿sale? Y aquí también lo estaría dividiendo como 2 veces CR. Voy a eliminar esto. Ok. Tengo en la parte del numerador un capacitor y una resistencia, y en la parte del denominador está elevado al cuadrado. Puedo tratar de simplificarlo todavía aún más. Y aquí lo dejaría expresado como la multiplicación de CR, y aquí lo elimino. Quedaría 2 entre CR por S, y todo esto lo elimino. Entonces ya tendría yo mi función de transferencia, y ahora lo que quedaría es hacer los cálculos para obtener las frecuencias de corte. En este caso tendríamos dos frecuencias de corte angular. En este caso tendría omega 1, es omega C1 igual a 1 entre el capacitor y la resistencia, ¿no? Ahora vamos a calcular omega C2, y ese va a ser C2. Ok. Ahora voy a calcular la frecuencia en unidad de Hertz. Omega C1, que multiplica 2pi por F. Ok. Y si esto lo sustituyo en esta ecuación, tendría que sería 2πf igual a 1 entre el capacitor y la resistencia, ¿no? De aquí voy a despegar la frecuencia. Permítanme tantito, aquí voy a sustituir y le voy a poner la frecuencia, va a ser subíndice C1, y aquí también. Ok, entonces despejo 2pi, sería 2pi por SCR. Ok, y entonces ya tendremos aquí nosotros nuestra frecuencia en unidad de Hertz. Vamos a poner la unidad, va a ser Hertz, y en esta parte tendremos la unidad también. Vamos a ponerle su unidad. Y las unidades aquí serían radianes sobre segundos.
y todo esto también tiene la misma unidad, solamente que está elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a elevarlo al cuadrado. Obviamente después de que nosotros obtengamos su raíz cuadrada, ya no lo tendremos elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora voy a tomar esto para obtener la frecuencia angular. ¿Ok? Aquí obviamente ya no le voy a poner al cuadrado, porque todo esto, bueno, sí lo voy a representar con la raíz cuadrada para que podamos observarlo. Todo esto va a estar dentro de la raíz cuadrada, y esta parte ya no va a estar elevado al cuadrado, sino va a ser omega C2. ¿Ok? Y esto tendría el siguiente valor. Y ahora si le saco la raíz en la parte en el numerador, tendría 1, ya no tendría c cuadrada, sino tendría cr, y esta parte pues ya no sería ya no estaría elevado al cuadrado. Todo esto lo voy a eliminar. Permítanme tantito, esto lo voy a quitar. Y aquí tendría en unidades de omega, la frecuencia de corte angular 2 sería igual 1 entre el capacitor por la resistencia, y sus unidades serían ahora sí radianes sobre segundos. Si yo ahora sustituyo el valor de omega, omega C2, porque ahora omega C2 va a ser igual a 2πf, pero esta 2πf va a ser, ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Perdón. Ok. Cosa que no se lo pusimos aquí, pero ahorita lo corregimos. Ahora sí. Si esto lo sustituyo en la ecuación que tenemos en la parte superior, voy a decir que esto va a ser igual. Voy a eliminar todo esto. Y esto le voy a poner igual a todo esto, ¿no? Ok. Voy a quitar las unidades, ahorita no me interesa colocarlo. Y aquí voy a pasar del otro lado de la igualdad lo que es 2pi. No me permite copiarlo, permítanme tantito. Aquí está. Sería 2pi. ¿Ok? Y ahora sí, esto, voy a copiar esta parte, que son las unidades de Hertz, que es lo que tendría mi frecuencia de corte 2 en unidades de Hertz. ¿Ok? Bueno, hasta aquí ya obtuvimos lo que es la función de transferencia, y es una función de transferencia con un polinomio de tercer orden, y obtuvimos sus frecuencias angulares C1 y C2 para poderlos graficar en el diagrama de Bode y obtener la interpretación gráfica en magnitud y fase. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar.